Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles nuevamente desde el Ministerio Dios para hoy en esta tu sección de compartiendo la palabra. Estamos felices de poder saludarte y también de que podemos estudiar juntos en esta tarde de este día. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Bendito Dios, te damos gracias porque tenemos la posibilidad una vez más de abrir la palabra de Dios, encontrar en ella las respuestas que necesitamos, buscar fuerza, buscar restauración y buscar también, ¿por qué no?, perdón de nuestros pecados. Permite que en esta hora sea una bendición este estudio para mi hermano, mi hermana que están presenciando este estudio, que van a compartir con nosotros, y que seas también con aquellos que están tristes y que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido. Te pedimos, Dios mío, de manera especial que nos tomes en tus manos y nos muestres tu maravillosa verdad. Quédate con nosotros ahora y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mis hermanos, les invito a buscar allí en el capítulo 5 del libro de Génesis. El capítulo 5 del libro de Génesis parece un informe sacado de Secretaría de Iglesia, porque en ese capítulo 5 hay un listado de por lo menos 10 hombres, 10 generaciones que fueron fieles. Todas las personas que se mencionan en el capítulo 5 son los descendientes de Adán y de Set, que fueron fieles a Dios en su momento. Fueron patriarcas de la iglesia. Y vamos a estudiar un detalle interesante de estas personas y vamos a comenzar. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y ahora dice el versículo 3 un detalle muy interesante. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y el versículo 5 es uno de los versículos que más me gusta de toda la palabra de Dios. Dice así: y fueron todos los días de Adán, todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Me gusta que aparezca un texto en la Biblia donde diga que Adán sí se murió. Y yo sé que estás pensando, ¿cómo alguien se va a alegrar con la muerte de alguien? Yo no me alegro de la muerte de nadie, pero yo sí me alegro en este versículo que me anuncia de que Adán sí se murió. ¿Y sabes por qué? Porque en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Eva tiene esa conversación que nunca debió haber tenido con la serpiente, y estaban conversando allí en el árbol, ella le dijo a la serpiente, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, versículo 3 del capítulo 3, del medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y dice el versículo 4 del capítulo 3, la serpiente respondiéndole a Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así que ahora la serpiente, induciendo al ser humano a que sea rebelde, a que no escuche la voz de Dios, le dice, no moriréis. Así que puedes ser rebelde, puedes violar los mandamientos de Dios, no tienes que guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no moriréis. Hay muchos grupos, incluso religiosos hoy, que se han dejado engañar y seducir por la serpiente. Y creen que violando la ley de Dios no morirán. Así que Adán y Eva quedaron con esa promesa de la serpiente en vez de la ley de Dios o lo que Dios había establecido. Y resulta que aunque la promesa o la ley de Dios para ese tiempo decía, lo establecido por Dios era que del día en que comiesen, vamos a leerlo ahí en el versículo 17 del capítulo 2, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. He escuchado mucha gente buscándole justificaciones de que sí, de que a partir de ese día empezaron a morir espiritualmente y no sé qué, no sé cuánto, y que cuando separados de Dios pues empezaban a morir, y es cierto que separados de Dios empezamos a morir y no estamos en vida sino en muerte, eso es cierto. Pero el texto es claro, el texto decía, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero lo tremendo es que acabamos de leer que dice que Adán vivió 930 años. Quiere decir que fueron 930 años en que Satanás le estaba diciendo al mundo, ya vieron que Dios es un mentiroso, ya vieron que yo tenía razón y que no se iban a morir si comían del árbol, ignorando que ciertamente no había muerto ese día como debían porque alguien murió en su lugar. Veamos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, para Dios obtener esa piel, tuvo que morir ¿quién? Un cordero, efectivamente. Y tuvo que morir el cordero para que Dios cubriese la desnudez y la vergüenza del ser humano con la piel de ese cordero, simbolizando que un día el cordero de Dios, como dice Juan el Bautista en Juan 1:49, que el cordero de Dios vendría a morir por nosotros para que nosotros seamos librados del castigo eterno, de la muerte eterna por ser rebeldes, violadores de la ley de Dios. Ahora, como la misericordia de Dios fue tan grande y permitió que un símbolo de Jesucristo, de su propio Hijo, muriese en lugar de Adán y Eva, esa es la razón por la que no murieron. Y durante 930 años el enemigo estuvo engañando a la humanidad, haciéndole creer que él tenía la razón y que la Biblia y la palabra de Dios no es digna de confianza. Pero me gusta el capítulo 5, versículo 5, porque allí me dice claramente que fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y quedó al descubierto con este fallecimiento, con esta muerte, de que el enemigo es un mentiroso y de que el fin del pecado siempre va a ser la muerte. Todo aquel que se rebele contra Dios terminará en la muerte eterna. No le creas al enemigo. Esos grupos religiosos que se han dejado seducir por el enemigo, diciendo que se puede dejar de guardar 1 o 2 o hasta 3 de los mandamientos de Dios y no va a pasar nada, están equivocados. Al final, la desobediencia a la ley, que es el pecado, va a conducirte irremediablemente hasta la muerte. Ahora, después de alegrarnos por la muerte de Adán, porque realmente dejó al descubierto el carácter mentiroso del enemigo y que no, una gran realidad y una gran enseñanza que no se puede confiar en el enemigo y sí en la palabra de Dios, pues vamos a seguir analizando el resto de la descendencia de Adán, porque hay algo interesante, que aunque me alegro por la muerte de Adán, porque descubrió todo esto, lo cierto es que ahora parece como que los seguidores de Adán dijeron, si nuestro padre Adán murió, pues vamos a agarrar eso como un estilo de nuestro. Para salirnos de la iglesia o del mundo, moriremos. Y así lo hicieron. Esta iglesia de fieles, recuerda que te estoy hablando de gente fiel, todos terminaron muriéndose. Vamos a comprobarlo. Allí en el versículo 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Así que Set también se murió. Pero en el versículo 11 dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Así que Enos, el hijo de Set, también se murió. Y en el versículo 14, por ejemplo, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Es decir, vamos a seguir leyendo el 20, uno más.
Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Es decir, que toda esta gente fiel de la iglesia se murieron. Al final de su vida se murieron. La gente del barrio, la gente de la comunidad, veía cómo la congregación iba a congregarse y que pensaban, hay campaña. No, es que murió fulano, es que murió mengano. Era el estilo para salirse. Fíjate, en esa gente que estaba y todos eran fieles. Todos eran hombres de fe. Y quiero que lo grabes en tu mente porque después vamos a tocar ese punto. Ahora bien, todos se morían. Esa era la manera en que eran borrados del libro de la iglesia. No era por doctrinas, no era por rebeldía, no era por pecados. Era sencillamente porque se morían. Era la única manera en que se borraba a alguien del libro de la iglesia de estas generaciones. Ahora, había alguien dentro de esas generaciones al que no le hacía mucha gracia la muerte. Y yo sé que en estas generaciones en las que tú y yo también vivimos, la muerte tampoco nos hace mucha gracia. ¿Sabes por qué? Porque la muerte es un intruso. Y vino por causa únicamente de la rebeldía del hombre contra Dios. Eso fue lo que trajo el pecado y lo que trajo con ello también la muerte. Ahora bien, hoy tampoco nos gusta la muerte. Pero lo tremendo es que como toda esta iglesia, nosotros hoy también vamos caminando como corderitos hasta la tumba, sin hacer nada. Si la muerte es tan terrible, ¿por qué nos conformamos tanto? Y vamos caminando directo hacia ella. Incluso hay algunos hasta que adelantan el proceso, practicando vicios peligrosos, siendo irresponsables con el cuidado de su cuerpo o con el manejo de las máquinas que hoy tenemos. Y por esa razón muchos hasta adelantan el proceso. Y usted quizás me diga desde allá, pero este está loco, ¿de qué está hablando ahora? No hay solución para la muerte. Pero yo te digo que sí la hay. Sí la hay, y tú y yo tenemos que aprender cuál es ese secreto. Ese es un secreto para que tú puedas saltarte el proceso de la muerte. Y hoy te lo vamos a dar y te lo vamos a dar de gratis. Sí, aunque parezca mentira, pero es cierto. Y te lo vamos a dar y está aquí en la Biblia. ¿Qué puedes hacer tú para no morir? Vamos entonces a ver a esta persona. Esta persona de la que estamos hablando es Enoc. A Enoc no le gustaba este proceso de que al final, pues, moría. Todos los fieles, al igual que los infieles, superficialmente no es una pregunta irracional. Incluso el santo Enoc, según escribe Elena G. de White, le parecía que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. Y esto lo atribulaba. Incluso a Enoc, que vivió antes del diluvio, luchaba con esta pregunta, ¿cuánto más aquellos que vivirán, dice Elena de White, durante los miles de años subsiguientes, especialmente durante los postreros días? Es decir, que así como en el tiempo de Enoc, a nosotros los fieles también nos preocupa y nos molesta y nos indigna, ¿cómo es posible que nosotros también, los fieles de Dios, los hijos de Dios, vayamos al final de nuestras vidas a morir como lo hacen los infieles? Entonces, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? Pues tiene y mucha. Recuerden que en estudios anteriores hemos dicho que Jesús nos enseña ahí en el capítulo 11 de Juan que Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que, en primer lugar, aunque te mueras, quiero dejar bien claro esto, ¿verdad? Porque no quiero ver comentarios luego diciendo que estoy enseñando una doctrina equivocada. Es cierto que el que acepta a Jesucristo hoy, aunque se muera mañana, va a resucitar porque Dios tiene ese poder. Porque Dios, que es el que pone y establece leyes aquí, cuando Jesucristo resucitó como hombre, estableció una ley que todos los hombres tienen que resucitar. Pero la Biblia en el capítulo 20 me dice que unos para perdición eterna, pero otros para salvación eterna, en la segunda venida de Jesús que está por producirse. Pero yo no te estoy hablando de eso, no es mi propósito este sermón. Este sermón de hoy, este estudio de hoy es para que tú entiendas que te puedes saltar el paso de la muerte.
porque este hombre que estaba preocupado, Enoc, lo consiguió, encontró el secreto para no morirse. Y Enoc era semejante a nosotros en pecado, en naturaleza, en todo. Así que si él lo consiguió, nosotros hoy podemos también no morirnos y recibir a nuestro Salvador vivos. Vamos a leer a ver cuál es el secreto, cómo aprendemos de este hombre para entonces tú y yo poder saltarnos ese paso terrible de la muerte. Vamos a leerlo. Dice allí a partir del versículo 19. Y vivió a Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice el 23, y fueron los días de Enoc 365 años. Y dice el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, que después de una racha, de una costumbre que se había hecho en la iglesia de los fieles, de terminar al final de sus días muriéndose, este hombre que tanto le apesadumbraba la muerte, este hombre que la muerte no le hacía ninguna gracia, logró por fin saltarse el proceso de la muerte. La Biblia lo registra. Enoc no murió. Dios se lo llevó vivo al cielo. Entonces ahora tú y yo en esta noche tenemos que descubrir qué fue lo que Enoc hizo para que no muriera. Porque yo creo que si tú y yo descubrimos el secreto hoy, podemos aplicarlo a nuestras vidas, claro, ¿verdad? Y así tú y yo no morir. Ahora, lo tremendo es que en estos pocos textos, el único paso, la única evidencia, la única señal que me aparece aquí está en el versículo 22, donde dice que después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. Es decir, que engendró a Matusalén y entonces decidió caminar con Dios. Es decir, que hasta los 65 años, Enoc era un cristiano nominal, igual que el resto de sus ascendientes, de los que ya habían muerto. Y él, pues hasta los 65 años, iba caminando hacia la muerte como todos los humanos, como todos los mortales, así nos llaman, ¿verdad? Los mortales, por causa del pecado. Lo cierto es que ahora algo pasó cuando nace este pequeño, que Enoc cambia, toma una decisión y decide caminar con Dios. Yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo cuando te diga ahora mismo que el nacimiento de un niño nos cambia la vida a todos. Pero lo cierto es que en el nacimiento del hijo de Enoc, Matusalén, había todavía algo más. Ese nombre era una profecía. Y esa profecía decía, estaba insertada en su nombre, en los días de su muerte vendrá. ¿Vendrá qué? Pues vendrá el diluvio. Y así mismo se cumplió. Según los judíos, en los escritos judíos, dicen que precisamente después que Enoc muere, que Matusalén muere, es que viene el diluvio. Y en el espíritu de la profecía nos dice que en el mismo año del diluvio murió Matusalén. Pero si quieres ir con más precisión, puedes ir a la Biblia. Ya yo hice la cuentecita y sumas todas las edades y te vas a dar cuenta que Matusalén murió precisamente en el año 600 de Noé, que fue el mismo año en que vino el diluvio. Es decir, que ahora el entender esta profecía cambió la vida de Enoc. Es importante porque hay personas que no quieren estudiar profecía, incluso hasta líderes de iglesia que no quieren enseñarle profecía a la iglesia.
dicen que no es importante, otros dicen que no son tiempos proféticos, no son tiempos de profecía, pero lo cierto es que dice Proverbios que el pueblo sin profecía se desenfrena. La profecía siempre va a traer un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque te va a mostrar a la altura del camino por donde vamos. Y ahora, cuando Enoc entiende esta maravillosa profecía, fíjense que es el primer profeta bíblico. Esa es la primera persona a quien Dios le entrega una profecía de tiempo en la palabra de Dios. Y ahora esto cambia la vida hasta tal punto que ahora este hombre con 65 años decidió caminar con Dios. Ahora, para que tú y yo no muramos, entonces tenemos que entender qué cosa es caminar con Dios. He hecho esta pregunta en muchos lugares. Y algunos me dicen que era fiel. Todos los que aparecen en esta lista y que murieron eran fieles. Otros me dicen que por la fe. Pero todos los que murieron en este capítulo eran hombres de fe y se murieron. ¿Qué cosa es caminar con Dios? Si tú y yo descubrimos en esta noche qué cosa es caminar con Dios, habremos descubierto el secreto de la vida eterna. El secreto de no morir. Es como la fuente de la juventud que tanto han estado buscando. Ahora, lo triste de esta historia, que ya en estos versículos se acaba todo lo que tenía que informar acerca de este personaje, Enoc. Y la Biblia solo toca tres partes de la Biblia donde se habla de Enoc. La segunda está en la carta de Judas, conocida también como Hechos de los Apóstatas. Y allí se menciona también en el versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir, que además de aquella profecía de Matusalén, también a Enoc se le permitió ver proféticamente la segunda venida de Jesús. Y fíjate cómo lo presenta él. Lo presenta ya como en pasado. Dice, y vino. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir, que Enoc también tuvo esta segunda profecía, pero esta no nos sirve de mucho, así que no vamos a tocarla más, porque lo que estamos buscando es el secreto de qué cosa es caminar con Dios. En la otra parte en que la Biblia nos menciona a este personaje, a Enoc, está aquí en Hebreos capítulo 11. Y dice allí en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay una cosa interesante aquí. Ahora dice que fue por la fe que Enoc. Y tiene relación con la fe, pero no estoy de acuerdo que sea la fe el secreto único. ¿Saben por qué? Porque ya les expliqué que los que murieron antes de él también eran hombres de fe. Y se murieron. Ahora dice algo interesante aquí. Y eso interesante dice que antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, amados, miren, para ir al cielo solo van a ir los que agradan a Dios, los que viven una vida semejante a la de Jesucristo, para de esa manera agradar a Dios y ser agradable a Dios delante de sus ojos. Si tú no eres capaz de imitar a Jesucristo, ni te lo propongas. Si tú no te propones seguir los pasos de Jesús y crecer a través de la contemplación, de la comunión, del estudio de la Biblia, para tratar de... Jesús lo dice en su palabra. Porque ejemplo os he dado, para que conforme yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, lo interesante es que Lucas 4:16 dice que él iba a la sinagoga, es decir, a la iglesia, todos los sábados, era su costumbre, y hoy la iglesia va en otro día y cree que está imitando y siguiendo a Jesús. Y no es cierto, no puede agradar a Dios quien obra distinto de Jesucristo. ¿Ok? En primer lugar, porque hay un texto tremendo que aparece allí
en Primera de Juan, y quiero compartirlo contigo rapidito. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 4. Vamos a leerlo del versículo del 3 en adelante. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, a Jesús, a Dios, si guardamos sus mandamientos. Es decir, que tenemos que guardar los mandamientos para poder decir que conocemos a Dios. Y sigue diciendo, el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que, ¿qué cosa es el que dice que es cristiano pero no guarda la ley de Dios? Dice la Escritura que es un mentiroso. Hay que guardar la ley de Dios. Y ahora dice el versículo 6, porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo deben andar los que dicen que permanecen en él? Como anduvo Jesús. Ahora hay personas que dicen que se puede dejar de guardar un mandamiento o dos o tres y que no pasa nada. Pero sin embargo, aquí en el capítulo 2 y versículo 10 del libro de Santiago nos dice algo muy interesante. Vamos a leerlo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, que si tú guardas toda la ley, pero no dejas de guardar o violas o pisoteas alguno de los mandamientos, ya tú eres transgresor de la ley. Por tanto, estás en pecado. Por tanto, no estás conectado con Cristo, ni lo estás siguiendo, ni lo estás imitando. ¿Ok? Así que es importante esto que nos dice Hebreos en el capítulo 11. Todos los que van a ser trasladados al cielo tienen que agradar a Dios. Y aunque realmente este versículo no nos dice el secreto, pero nos da este detalle muy importante. Y es importante que tú sepas, que tú entiendas que tienes que agradar a Dios para estar en el cielo. Y lo único que es agradable a los ojos de Dios es el carácter de Jesucristo. Por eso es que tú y yo tenemos que ir formando el carácter de Jesús, perfeccionando el nuestro a la imagen de Él. Ahora se acabó la Biblia, ya no habla más acerca de Enoc y tenemos que buscar el secreto todavía. Hay un librito maravilloso que quiero compartir contigo y es del espíritu de profecía y se llama El Camino a Cristo. Para mí este es el más grande libro que se pueda leer en este planeta después de la palabra de Dios. Y aquellos que dicen que el espíritu de profecía vale menos que la Biblia, les voy a decir algo. El espíritu de profecía fue inspirado por Dios. La Biblia también fue inspirada por Dios. Tienen el mismo valor. Hasta tal punto que mira esta maravillosa frase o párrafo o expresión que nos va a dar el secreto para que tú y yo entendamos por qué Enoc se fue de aquí sin morir directamente hasta el cielo a la presencia de Dios. Dice aquí en El Camino a Cristo, página 73 de esta versión. Tengo que decir de esta versión porque el enemigo también ha hecho su obra. Fíjate si el enemigo odia el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo, que con muy buenas intenciones se han hecho muchas versiones de este libro. Pero eso ha significado que ahora yo no te puedo dar una cita exacta porque en este libro está en esa página, pero en otro está en otra. Pero lo puedes leer. Está ahí en el capítulo, ¿podemos comunicarnos con Dios? Y allí vas a encontrar esto que vamos a leer ahora. Y es donde se nos muestra el secreto de no morir y de recibir a Jesucristo vivos para irnos eternamente al cielo. Dice aquí, orad en vuestro gabinete y al ir a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. ¿Cómo es que Enoc anduvo con Dios? Por medio de una constante oración. Dice que el consejo es que debemos orar cuando nos levantemos, orar cuando nos vayamos hacia el trabajo,
orar mientras estamos trabajando, orar de regreso a casa y orar en la noche nuevamente. Si nos pasamos todo el día orando, en nosotros alcanzaremos esta misma posibilidad que le alcanzó Enoc de no morir. Y usted dirá, ¿pero qué, tiene alguna lógica eso? Pues sí, tiene mucha lógica. Porque ¿saben algo? Hay un concepto equivocado acerca de la oración. Sí. La gente cree que cuando usted ora, hace descender a Dios del cielo a donde usted está. Y eso está equivocado. Cuando usted ora, Dios te toma y te lleva a su presencia, frente al trono de la gracia. Y te voy a decir algo. Nadie que suba a la presencia de Dios, cuando descienda va a ser el mismo. ¿Te acuerdas lo que pasó con Moisés? Estuvo 40 días en la presencia de Dios. Luego estuvo 40 días más para que le volvieran a escribir los mandamientos. Y dice la escritura que cuando bajó, los hermanos no podían verle porque le brillaba el rostro. La gloria de Dios se había impregnado en este hombre. Su carácter se transformó de tal manera que se convirtió en el más manso de todos los seres de esta tierra. Es decir, cada vez que tú vayas en la oración, tú estás siendo transformado. ¿Por qué? Porque tú vas a la presencia de Dios, vas al trono de la gracia. Sí, así es. Ahora te voy a poner un ejemplo simple. Tú y yo, que solo oramos cuando vienen los problemas o cuando vamos a comer. Y si con esa poquita oración que hacemos, cuando miramos nuestra vida hoy, y por ejemplo, yo miro 24 años atrás cuando yo no era cristiano, 25 años atrás cuando yo no era cristiano, me doy cuenta que aunque no he alcanzado el nivel espiritual que yo anhelo, sí estoy muy lejos de aquel que llegó borracho a la iglesia hace 24 años. Es decir, la oración pobre, esta que estamos teniendo, nos ha transformado y nos ha convertido en lo que hoy somos. Imagínate si nosotros llegamos a orar, como dice, como aconseja este librito, en todo momento. Estaríamos viviendo todo el tiempo delante de la presencia de Dios, delante del trono de la gracia, y nuestra vida sería transformada de tal manera que alcanzaríamos la inmortalidad. ¿Sabe por qué? Hay una ilustración muy bonita que escuché hace mucho tiempo acerca, pero es para niños, de cómo fue el proceso este con Enoc. Y dice que Enoc se levantaba todos los días en la mañana, se tomaba de la mano de Dios y salía a caminar el resto del día de la mano de Jesús su Salvador. Y caminaban lejos y millas juntos y disfrutaban el día juntos. Y ya cuando iba a caer la tarde, dice esta ilustración, Dios, Jesús le decía, vamos a casa que ya se acaba el día. Y regresaba y Jesús acompañaba a Enoc hasta su casa. Y le cuentan a los niños, los que cuentan esta ilustración, de que un día habían caminado tan lejos de que Jesús le dice a Enoc, mira, ha terminado el día, pero resulta que ahora mi casa queda más cerca que la tuya. ¿Por qué no vienes a la mía? Y se lo llevó a la suya. Pero saben que sí hay una ilustración que es real y está en el conflicto de los siglos. Esta ilustración dice, cuando el pueblo de Dios refleja el carácter de Cristo de tal manera de que Cristo se vea reflejado en su pueblo, este mundo le quedará chiquito y nos trasladará al cielo. Eso fue lo que pasó con Enoc. Que de tanto caminar con Jesucristo, que de tanto contemplar a su Salvador, este hombre adquirió el carácter de Jesucristo. Y cuando adquirió el carácter de Jesucristo, este planeta le quedó chiquito y Jesús se lo tuvo que llevar. Pero Enoc no es mejor que nosotros. Yo no sé cuándo va a venir Cristo, aunque sí sé que es pronto. Pero fíjate, si tú y yo nos proponemos vivir en oración todo el tiempo frente al trono de la gracia, el día que lleguemos a adquirir el carácter de Jesucristo, aunque no sea planificada la segunda venida para ese tiempo,
por haber alcanzado el carácter de Jesucristo, este planeta también nos va a quedar chiquito. Y Dios nos va a sacar de aquí sin conocer la muerte. Yo te invito a que hagas la prueba. Enoc lo hizo y fue el único hombre de toda esa generación de fieles que logró vencer o pasar el paso de la muerte sin pasar por él. Ahora, ¿sabe qué cosa es lo triste? Que cuando este hombre mostró este secreto a su iglesia, los que vinieron después no lo imitaron. Y por eso encontramos textos como este que dice el versículo 27. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y el versículo que sigue, el versículo 31, y fueron todos los días de Lamed 777 años y murió. Es decir, que estas personas que vieron con sus ojos el testimonio de Enoc, que por tomar un estilo de vida de oración constante, de comunión constante con su Salvador, no murió, ahora ellos precisamente se mueren por no imitarlo. ¿Por qué dejar que la muerte sea nuestro final? O aunque no sea nuestro final, ¿por qué dejar que tú y yo pasemos por ese momento difícil de la muerte si podemos evitarlo? Vivamos vidas de oración. Y la oración nos acercará al carácter de Jesucristo de tal manera que pasaremos por ese proceso sin pasar por la muerte. Hay un detalle también interesante. En ese capítulo 5, cuando analizamos los nombres de estas 10 personas, hay un mensaje secreto ahí en la palabra. Vamos a leer qué mensaje digo yo que puede decirnos eso allí en ese capítulo 5. El mensaje debe ser este: el hombre está asignado al lamento mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte trae descanso a los desesperanzados. Y usted dirá, ¿de dónde saca usted ese mensaje? Pues precisamente de los nombres de estas 10 personas. Porque mira, vamos a leer el significado de estos 10 nombres para que veas el significado maravilloso, el mensaje de salvación poderoso que hay en el capítulo 5 del libro de Génesis. Leamos. Miren, Adán significa hombre. Set significa asignado. Enos, mortal. Cainán, lamento. Mahalalel, Dios bendito. Jared, el que descenderá. Enoc, enseñanza. Matusalem, su muerte traerá. Lamec, desesperanzado. Y Noé, descanso. Así que si tomamos todos esos nombres, el significado de todos esos nombres, y organizamos un párrafo, diría esto: el hombre está asignado al lamento mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte trae descanso a los desesperanzados. Sí, mis hermanos, desde el capítulo 5 Dios está anunciando que a través de Jesucristo, tú y yo podemos alcanzar la eternidad y vivir eternamente. Y hoy, a través del secreto de Enoc, que era precisamente la oración en todo tiempo, hemos descubierto que podemos saltarnos el paso de la muerte si nosotros nos proponemos tener el carácter de Jesucristo. Entonces este mundo nos quedará chiquito y ese Salvador que vino a pagar nuestra deuda nos llevará a vivir por la eternidad en ese reino eterno en el que tú y yo disfrutaremos y reinaremos con Él para siempre, donde no habrá más muerte ni más enfermedad. Yo te invito en esta noche. Yo te invito a que hagas la prueba, a que lo intentes, a que procures en obediencia y en comunión por medio del estudio de la Biblia y de la oración constante ese perfeccionamiento del carácter que necesitamos para que entonces, ya parecidos a Jesucristo, podamos o tengamos el derecho de ir a reinar con Él por toda la eternidad. Así nos lo dice Apocalipsis: porque el que venciere se sentará en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado para reinar en mi trono. Dios te bendiga en esta noche. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien que quisiera tener el valor, pero no le falta
para convertirse en un guerrero de oración? Ahora, mientras yo oro, tú levanta tu mano para que la bendición de Dios venga a ti y tú puedas mantenerte en comunión con Dios por medio de la oración y de esta manera caminar con Dios como Enoc caminó con él. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque hemos descifrado un secreto maravilloso de la palabra de Dios. Cómo a través de la obediencia, del conocimiento de Jesucristo, de imitarlo, de comunicarnos con Él por medio de la oración, podemos obtener el secreto de no morir. Permite Dios que en esta hora también entendamos que aquellos que mueran en la fe también serán resucitados para vivir contigo por la eternidad, porque tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Pero te suplico, Dios, que en esta hora nos conviertas en verdaderos guerreros de la oración y que nos permitas alcanzar tu estatura, oh Dios. Que siguiendo los pasos de Jesucristo podamos ser agradables a tus ojos y así a convertirnos en personas aptas para vivir en tu presencia por la eternidad. Bendice a mis hermanos en este día. Bendice y sana a los enfermos. Restáurales y pon esperanza de salvación y paz en aquellos que hoy están de luto porque han perdido a un ser querido. Quédate con nosotros ahora y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.